De un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy, miércoles 27 de mayo del 2026. Hablemos sobre discerniendo la voluntad de Dios. Este es un tema tan complicado el día de hoy, porque muchos se desaniman y otros dicen que están en la voluntad de Dios sin tener una comunión con Dios. Es un tema un poquito complicado. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, dice la palabra: Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. No todos los versículos de la Biblia parecen centrales, a primera vista. Algunos parecen diríamos, detalles administrativos como este, o detalles personales, o casi secundarios. Pero la palabra de Dios encontramos que no hay detalles insignificantes, solo verdades profundas disfrazadas de sencillez. En este versículo encontramos al apóstol Pablo hablando de un hombre, Apolos, y bajo la guía del Espíritu Santo. No hay doctrina externa, no hay argumento teológico complejo, pero hay algo sumamente revelador: cómo se toman decisiones dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Mm? ¿O cómo lo discernimos? Y esto nos lleva a una pregunta habitual. Es esa: ¿cómo discernimos la voluntad de Dios en nuestras decisiones? Que muchas veces, y la gran mayoría, decidimos fuera de la voluntad de Dios, aunque creamos que estamos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se impone mecánicamente, sino que se discierne con libertad, convicción y sabiduría espiritual. La iglesia en Corinto estaba marcada por varias divisiones que se habían dado. Y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y lo leemos en Primera de Corintios 1:12. Apolos era judío elocuente, poderoso en las escrituras, muy influyente en Corinto. Sin embargo, Pablo, bajo inspiración divina, aclara algo importante aquí. Aunque él rogó a Apolos que fuera, Apolos decidió no ir en ese momento. Y diríamos: ¿es voluntad de Dios o no que él haya decidido? Porque a veces creemos que, como el apóstol Pablo era un hombre de Dios, entonces debía ir. Y si no iba, no era voluntad de Dios. Así lo discernimos nosotros en lo común. Pero este texto rompe un concepto erróneo. La autoridad apostólica no anulaba la responsabilidad personal de estar bajo la guía de Dios. Dios guía a sus siervos no como robots, sino como hombres que piensan, oran y disciernen. Por eso el Señor Jesucristo decía: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, no es un robot, pero voluntariamente debía negarse. También está escrito que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesucristo, que como Dios no se aferró a ser Dios, sino que vino a humillarse como hombre. Dios no nos quita el libre albedrío. En la vida lo tenemos. Solo en la salvación es imposible usarlo para salvarnos. Jesús, como Dios, no hizo uso de sus atributos de deidad,
y como hombre sometió su libre albedrío al no hacer ni decir nada por sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y por eso dijo, el Hijo del Hombre nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. La palabra rogué mucho en el griego significa exhortar, animar, suplicar con intensidad. Pablo no ordena, persuade con amor. La palabra ninguna, o diríamos las palabras, ninguna voluntad tenía, no tenía deseo o disposición en ese momento. Eso es lo que significa en el griego. No es rebeldía, es convicción personal. La frase irá cuando tenga oportunidad significa cuando sea el momento oportuno. Indica discernimiento de el tiempo correcto en el cronos, en el tiempo creado. Puntualicemos un poquito este texto. Primero, una exhortación sincera. Dice, mucho le rogué. Liderazgo bíblico no impone, no manipula, persuade con amor. Hay quienes quieren ejercer autoridad e imponen y quieren imponerse en la iglesia, en grupos, imponer a las personas. No damos la oportunidad a que las personas tengan tiempo con Dios y sean guiados por Dios, no por ese liderazgo. Es bueno el liderazgo porque guía a la comunión con Dios, no a un enseñorearse de las personas, aún no a exigir compromiso, sino guiarles a que bajo la comunión con Dios, pues hagan esto o aquello, porque Él persuade con amor. El verdadero liderazgo espiritual no fuerza la voluntad, sino que apela a la conciencia. En segundo lugar, una decisión personal. Dice el texto, de ninguna manera tuvo voluntad de ir. La voluntad de Dios incluye convicción personal, discernimiento espiritual, libertad responsable. La guía del Espíritu nunca anula la mente renovada del creyente. En tercer lugar, una dirección providencial. La frase irá cuando tenga la oportunidad. Dios también guía por tiempos, circunstancias, oportunidades, porque todo está de acuerdo al propósito de Dios. La voluntad de Dios se revela en la combinación de la palabra, el deseo santificado y las circunstancias providenciales. Un capitán de un barco se decía que tiene un mapa para la palabra, una brújula, el espíritu, condiciones del mar, las circunstancias. Entonces diríamos, él tiene el mapa, pues nosotros tenemos la palabra. Él tiene la brújula, nosotros tenemos el espíritu. Y las condiciones del mar para nosotros son las circunstancias en las que vivimos. No puedo ignorar ninguno de los tres, solo seguir el mapa sin mirar el clima. Así lo hacía él, el navegante, el capitán del barco, pues lo mismo debemos hacerlo. Pero puede naufragar. Y eso es lo que sucede con nosotros. La voluntad de Dios no es solo dirección, podemos encontrar en la Biblia. Es discernimiento completo mediante la guía del Espíritu Santo. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo y nos basamos en nuestra autosuficiencia y el conocimiento que tenemos del texto bíblico, podemos naufragar. Este versículo, aparentemente sencillo, nos abre una ventana al corazón del liderazgo cristiano. Al mismo tiempo, al ministerio de la voluntad de Dios.
La palabra escrita a través del apóstol Pablo, guiada por el Espíritu Santo, dice, rogué mucho a Apolos. Aquí no hay imposición, hay humildad. Pablo, siendo apóstol, no ordena, suplica. Esto ya nos enseña algo poderoso. En el reino de Dios la autoridad no ejerce control, sino amor y verdad. Pero lo más sorprendente viene después. No tuvo voluntad de ir. ¿Puede un siervo de Dios decir no a alguna petición ministerial? Claro que sí, porque la voluntad de Dios no es simplemente obedecer a hombres, es obedecer a Dios. Y Apolos en ese momento tenía una convicción clara. No era el tiempo. Esto nos enseña algo profundo. No toda oportunidad es una asignación divina. Muchos creyentes vienen agotados porque dicen sí a todo. No disciernen el tiempo, confunden la actividad con obediencia. Pero Apolos no. Él esperó el momento correcto bajo la guía del Señor. Irá cuando tenga oportunidad. Dios no solo guía el qué, también guía el cuándo. La voluntad de Dios incluye no solo acción correcta, sino el tiempo correcto, el cronos correcto. El creyente maduro no solo pregunta, ¿es correcto? Sino, ¿es el momento correcto en el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería el paso a seguir? No impongamos nuestra voluntad sobre otros. Guiemos con amor y verdad. Sabe que en la iglesia el pastor no debe imponer su voluntad a la iglesia. Debe guiarles con amor y verdad a depender de Dios. En segundo lugar, aprendamos a discernir nuestro llamado. No toda oportunidad es de Dios. En tercer lugar, esperemos el tiempo que Dios ha determinado en el cronos. La prisa puede sacarnos de la voluntad divina. Este versículo nos enseña que la voluntad de Dios no es rígida, es relacional, sabia y oportuna. No es presión, es dirección. No es manipulación, es convicción. No es urgencia humana, es propósito divino. Discernir el propósito de Dios es tan importante como conocer su voluntad. Pues que esto nos ayude a depender más del Señor. Que Dios les bendiga. Y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.